La oración es la base de la vida espiritual del creyente. A través de la oración es que podemos llegar a conocer a Dios, crecer en la fe y podemos vivir una vida en el Espíritu. ¿Sabía usted que su vida espiritual depende de la oración y que sin ella es imposible que nosotros podamos acercarnos a Dios? Vamos a ver este tema después de la pausa. No se vaya porque vengo en breve a manera de Dios. A manera de Dios. Queremos hablar hoy de la oración y yo sé que usted se va a quedar esos minutos en el video porque esa gente que le gusta la oración, esa gente que sabe que nuestra vida espiritual podría depender en cierto sentido de nuestra vida de oración, se va a quedar ahí viendo el video. Esos guerreros, esa gente que entienden que siempre hay un remanente que no dobla su rodilla ante los Baales. Así es, porque aquí hablamos la verdad. Amén. Así es que Dios me los bendiga a todos. Y vámonos al versículo de inmediato. Se encuentra en Salmo 138, versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Algunas personas dirían, bueno, pero va a hablar de la oración y el versículo que yo leyó no menciona la oración. Bueno, no menciona la oración, pero si usted se pone a buscar en la Biblia, se va a dar cuenta que la oración es una forma, medio por la cual nosotros nos acercamos a Dios. ¿Escuchó? La oración es la forma por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Vamos a verlo en la Biblia. Vaya a Santiago. Dije Santiago, ¿verdad? Mire lo que dice. Santiago 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mi pregunta es, ¿cuál otra forma podríamos nosotros destacar por la cual podamos acercarnos a Dios, salvo que sea a través de la oración? Obviamente, la palabra de Dios tiene un efecto extraordinario en la vida del creyente. Nos santifica, nos guarda, nos ayuda a crecer, a conocer a Dios. Pero esa palabra que viene para transformar nuestra vida no funciona si no se ora, si no se comunica la persona con Dios. Es decir, tiene la Biblia, te convertiste, te pusieron en ti el Espíritu Santo, pero ahora tú tienes que orar. Orar porque la oración es lo que te mantiene cerca de Dios. No son las teorías, o leer muchos libros, o estudiar en el instituto, o prepararse académicamente. No. Es a través de la oración por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos llenarnos de la gloria del Espíritu Santo. Siento presencia. Aleluya. Según la Biblia, amado, todos los hombres de Dios que el Dios del cielo usó en la antigüedad eran gente de oración. Los profetas eran hombres de oración. ¿Entendió? Los apóstoles eran hombres de oración. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Mi alma te adora a Dios. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? En Hechos capítulo 2 y versículo Hechos 2:42. Mire lo que dice. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi alma te alaba, Jesús. Mi pregunta es, ¿cuál será el fenómeno que está afectando en la iglesia para que la misma no imite la iglesia primitiva? ¿Por qué a los creyentes de este tiempo se les hace tan difícil orar a Dios? ¿Por qué la oración es como una carga para muchos? Es como algo como muy aburrido, algo apático. Amado, son las legiones de demonios que se mueven en los aires, que están tratando de detener para que el pueblo de Dios no ore y busque a Dios en oración. Siento presencia. Entienda que usted tiene
un ejército demoníaco que se mueve en los aires que tratará de impedir para que usted no ore a Dios en su presencia. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso fue que el apóstol dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando está fundamentado en la palabra y tiene fe en aquel que te salvó y no hace énfasis en la oración, tu victoria es incierta. Alabado sea Dios. Es solo una teoría que a veces lo dice de labio, o porque lo escuchaste de otro, o porque lo escuchaste en el programa de televisión, de radio, en las redes sociales, etcétera. Pero esa victoria, si no hay oración, si no hay obediencia a la palabra, es incierta. Alabado sea Dios. Y es necesario que en este tiempo se le hable la verdad a la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Es orando que se obtiene la victoria. Es orando que nos llenamos del Espíritu Santo. Es orando que las almas se convierten. Es orando que la iglesia crece en la vida espiritual. Siento presencia. Aleluya. Mi alma te alaba. Pero tristemente, la iglesia hoy está tan ocupada, tan entretenida, haciendo aquellas cosas allá, la otra aquí, que no quiere orar. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que ustedes ven que muchas veces no hay quebrantamiento del espíritu. La palabra no quebranta. Alabado sea Dios. Porque la palabra se personifica, se glorifica y es engrandecida en el creyente cuando el hombre se humilla y ora a Dios. Siento presencia. Aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra. Porque es que a mí me gusta hablarle por la Biblia. Salmo 55, versículo 2. Mire lo que dice. Para que ustedes vean que cuando tú tienes el Espíritu Santo, obedece a la palabra, fuiste redimido por la sangre de Jesús. ¿Qué pasa? Que eso que pusieron en tu vida te va a quebrantar. Y eso va a producir que cada vez que usted vaya a la presencia de Dios en oración, usted vaya quebrantado y se conmueva delante de Dios. Porque entiende que está delante de un Dios santo, un Dios puro, un Dios todopoderoso, que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero no, tú lo ves como que algo sencillo, como que algo simple. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Mire lo que dice. Salmo 55. Dije, ¿verdad? Para que ustedes vean que cuando el salmista iba a la presencia de Dios, se conmovía delante de aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice, está atento y respóndeme. Clamo a ti en oración y me conmuevo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia, hermano. Porque es necesario que nosotros hagamos hincapié en la oración. Escuche bien, usted que está allá en casita, usted que quizás está en la esquina, en el colmado, está con el celular en la mano, la tablet, o está en el televisor, mi gente de allá de aquel lado, escuche bien, si usted no hace hincapié en la oración, bueno, no es que voy a ser pesimista, ni que no tengo fe, probablemente usted sea una presa de Satanás, usted sea un derrotado. Un creyente derrotado, porque el creyente que no ora está derrotado. Bendito sea Dios. Esto es así, hermano. Esto es así. Puede ser que usted no ore 7 horas, 6 horas, pero ora. Pero hay muchos hermanos hay muchos creyentes, hermanos, que eso da pena. La mayoría del tiempo la dedican a otras cosas que no le suman a la fe. Que probablemente no sean pecado, no pongan en juego su salvación, pero no le suman a la fe. Esto provoca que de manera gradual esa vida se vaya debilitando. Escuche bien. Se vaya inclinando a las cosas de aquí abajo. Y como consecuencia, entonces, podría en un momento determinado convertirse ese fenómeno en una bomba de tiempo. Por ejemplo, las personas que se descarrían y se apartan de la iglesia, ¿lo hacen de la noche a la mañana? No, es un proceso de mediano y largo plazo que va haciendo su trabajo de manera gradual en el corazón de esa persona, amén, hasta que llega un tiempo donde la persona no tiene fuerza para seguir y dice, bueno, no voy a poder seguir porque ya no siento fuerza, no tengo ganas, no tengo deseo. Pero ese es un mal que radica
porque esa persona no hizo hincapié en la oración. Escuche bien, siempre que hay un creyente que ora a Dios, que dedica su tiempo a la oración, es muy difícil que vuelva atrás. Siento la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. Vamos a ver, para ver qué nosotros podemos evitar a través de la oración. Cómo esto puede convertirse en un muro de contención donde la salvación no entra en un proceso de peligro. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo? Cuando Jesús subió al monte de los olivos a orar. Dice que le dijo a los discípulos, ¿qué dice aquí? Que yo voy y oro. Y dice que mientras oraba, le decía estas palabras al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que oró a Dios y después que terminó la oración, volvió ante los discípulos, pero dice que ellos estaban durmiendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes no han podido velar conmigo una hora? Y le dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, que Jesús lo que está diciendo a los discípulos es que si ellos no oran, van a ceder a la tentación. Y obviamente cuando el creyente cede a la tentación, entonces hay pecado de por medio. Y si hay pecado de por medio, entonces hay una evidencia de muerte. Y si hay una evidencia de muerte, entonces hay otra evidencia de una separación del creyente y Dios. Que entonces para volverse a juntar, entonces tiene Dios que restaurar, tiene Dios que volver a perdonar a esa persona del pecado que hizo a través de esa tentación, que por supuesto no pudo soportar porque, imagínense, ¿y qué es lo que va a soportar si no oraba? Porque la oración es la clave para que usted y yo podamos andar en el Espíritu, podamos aislarnos del pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Pablo le dice a la iglesia, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. ¿Lo ves? ¿Y qué son las obras de la carne? Bueno, están vinculadas a los malos deseos, a apetitos carnales. Bueno, y Gálatas lo menciona en el capítulo 5 y lo describe. Bueno, vamos a buscarlo. Siento presencia. Y lo que dice el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disipaciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí me detengo un poquito, porque es que hay cosas que ustedes tienen que calcularla de manera fría. Usted tiene que entrar como en un silencio para usted poder entender algunas cosas. Que algunas de las obras de la carne que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, están vinculadas al deseo sexual. Esto podría describir cuán peligroso es este fenómeno en los creyentes del tiempo que nos ha tocado vivir. Por supuesto, un tiempo muy moderno, donde la gente está muy documentada, la gente ha estudiado bastante, en un mundo donde está totalmente interconectado a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ¿verdad? Y la gente ya no hay frontera, acorralada en un círculo vicioso donde ellos no pueden ver, no pueden presenciar lo que Dios está poniendo delante de sus ojos. ¿Pero por qué no lo ven? Sencillamente porque su mente, su corazón está embotado. Mi alma te alaba, Jesús. Los ojos de su entendimiento no pueden percibir, siento presencia, la voluntad de Dios en su vida. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 12, dice que nos renovemos en el espíritu ¿de qué? De nuestra mente, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra vida. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted y yo oramos, nuestra mente se renueva, nuestro hombre espiritual se fortalece. A Satanás le da taquicardia.
Los demonios son evidentes de una derrota aplastante cuando ve que ese hombre y esa mujer están orando a Dios. Mi alma te alaba, Jesús, porque es la forma donde el creyente puede llenarse de la presencia de Dios, hermano. Pero ¿cómo puede pensar que te va a llenar de la gloria de Dios escuchando a Yesenia Ten? ¿Cómo puede pensar que te va a llenar de la gloria de Dios escuchando a Juan Carlos Harrigan o a Gigi Ávila, que ya partió con el Señor? ¿Te va a llenar de la gloria de Dios así? Mi alma te alaba, Jesús. Pues no. Ahora, no estoy diciendo que esos mensajes no te van a bendecir, no te van a edificar. Amén. Pero la fortaleza de tu vida espiritual consiste cuando usted y yo oramos, nos tiramos de rodillas y pedimos a Dios en oración que nos dé más de su espíritu, nos llene de su gloria, nos llene de su palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Santo Dios, siento presencia. En Salmo 4:1, ahí vemos cómo el salmista destaca la oración en medio del proceso, en medio de la angustia y del dolor. Porque ese es uno de los problemas graves que está pasando la iglesia de este tiempo, que solamente quiere buscar a Dios cuando la nevera está llena, cuando el cuerpo está bien saludable, cuando todo está de viento en popa, cuando tengo la cuenta en el banco full y el carro de último modelo, las visas para los Estados Unidos. Es un hombre que está bendecido económicamente. Hay cualquiera busca a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Pero cuando viene el proceso de la prueba, de aflicción, donde aparentemente tú ves que las puertas se te cierran, aleluya, y que tú sigues firme creyendo en aquel que dijo que siempre iba a estar con usted, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. De repente viene una victoria arrollante. De repente viene la gloria de Dios sobre ese hombre y esa mujer, porque Dios ha honrado esa oración que ese muchacho hizo, o esa muchacha hizo en proceso difícil. Vaya al versículo, Salmo 4:1, mira lo que dice. Siento presencia, fuego de Dios. Fuego de Dios. Respóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Siento presencia. Dice el salmista que cuando él estaba en angustia, Dios lo hizo ensanchar. Es decir, ensanchó su territorio. Esto podría presentar un cuadro donde aparece una persona que en medio del proceso, las bendiciones de Dios están fluyendo en su vida. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. No hay bendiciones económicas, no hay carro de lujo, no hay casa bien amoblada, no hay visa para los Estados Unidos, no hay cuenta en el banco, no hay ropa de galas, alabado sea Dios, pero estoy lleno de la presencia del Espíritu Santo y eso es más que una bendición. Siento presencia, aleluya. Eso sobrepasa, hermano, a todas las bendiciones seculares que nosotros podamos adquirir en la tierra. Usted puede tener de todo. Puede tener casa, carro, visa, dinero, puede tener empresa, de todo lo material que usted puede imaginarse. Mi alma te alaba, Jesús. Y si usted, su vida espiritual es un decalabro, si usted, su vida espiritual está en el suelo, usted lo ha perdido todo. Bueno, entre comillas, porque mientras está vivo todavía hay esperanza. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. La bendición mejor para mi vida es la espiritual. Esa es la que tiene promesa de vida eterna. Esa es la que tiene promesa en esta vida y en la venidera. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en Efesios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea Dios. Pero ¿cómo se obtiene esa bendición espiritual? Obviamente, el primer paso es creer en Cristo. Sí, arrepentirse de su pecado y pasar de la muerte a la vida. Entonces aquí, luego de esto, viene otro proceso.
¿Verdad? Donde Dios viene regenerando esa vida, pone en ella el Espíritu Santo, lo bautiza y lo pone a crecer de manera gradual. Y obviamente, para este crecimiento se requiere oración. Porque si no hay oración, este se va a quedar enano. Fácilmente será una presa de Satanás. Mi alma te alaba, Jesús. Pero yo sé que estoy hablando con una generación que ama la oración. Se tira de rodillas, levanta las manos y le dice a aquel que nos salvó: Señor, lléname, úngeme, satúrame de la unción, lléname de tu gloria, lléname de la palabra, lléname de las cosas de arriba. Alabado sea Dios, porque tienen su mirada puesta en el galardón. Siento presencia. Aleluya. Vámonos a Santiago de nuevo. Santiago capítulo 4, el versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oiga, alguien que está cerca es porque no está lejos. Cuando una persona está a 400 metros, 500 metros o 200 metros, cuando usted habla, a ella se le va a hacer más difícil escuchar lo que usted le está diciendo. Pero si la persona está cerca, usted le habla y ella va a escuchar de manera muy fácil al oído lo que usted le está diciendo. Lo que quiere decir es que cuando Dios está más cerca de usted, las oraciones son más eficaces. Mi alma te alaba, Jesús. Hay menos obstáculo, menos impedimento, ¿verdad? Para que esa oración llegue a la presencia de Dios. Llega con más velocidad, llega a la velocidad de la luz. Mi alma te alaba, Jesús. Alguien diría: bueno, pero Dios está en todo lugar, varón. Claro, está en todo lugar, pero entiéndase que cuando hablamos de que nos acerquemos a Dios, se trata es de una relación, una comunicación espiritual del creyente hacia Dios y de Dios hacia el creyente. Porque esta persona hace hincapié en la oración. Ahora bien, ¿por qué oro? ¿Cómo oro? ¿A quién oro? Debo de tener el conocimiento de que estoy orando ¿a quién? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios del universo, al Dios que es santo. Por lo tanto, si es santo, entonces implica que cuando yo voy a postrarme delante de Dios a orar, mi vida tiene que ser santa. Mi vida tiene que estar en santidad. ¿Ves? Entonces esto va a provocar que la oración tenga más fluidez. ¿Ves? Que en el proceso de oración usted tenga más libertad para orar, hablar con Dios y decirle todo lo que le va a decir al Señor. Porque en vista de que usted está en santidad delante de Dios, entonces esto va a provocar que en el proceso de la oración usted no tenga ninguna acusación de parte del enemigo o de parte de su propia conciencia que está dentro de usted, que le acuse porque usted hizo tal o cual cosa. Y entonces ahora viene delante de la presencia de Dios. Esas son una de las cosas que los creyentes en Cristo deben de evitar, hermano. Debe de estar seguro que cuando tú vas a la presencia de Dios en oración, tú no has cometido cosas que te involucran en el pecado, que no has caído en tentación, que no has hablado una mentira, que no has mirado a una mujer o a una chica con lujuria. Santo Dios, mi alma te alaba, Jesús. Entonces, cuando se presenta esta situación en el creyente va a Dios y ora, y no hay ningún tipo de acusación, ni de los demonios, ni de su propia conciencia, que le sirva como un obstáculo, un impedimento para que esa oración fluya y llegue a la presencia de Dios. Siento presencia. Aleluya. Pero no. Tú vives tu vida normal en el día. Tú quieres estar mirando todas las cosas que Dios, el Espíritu Santo no le gusta. Tú quieres estar mirando mujeres en la calle. Tú quieres estar mirando fotografías que tú no tienes que estar viendo eso. Tú quieres estar deleitándote en las exhibición de la sensualidad que se exhibe al robo vivo en estos tiempos. Tú coges ira con tu esposa. Tú coges ira con tu esposo. Tú coges ira con los muchachos. Y entonces Natalia viene a hablar como que nada está pasando. Mi alma te alaba, Jesús. Todo tranquilo. Señor, gracias por la bendición, gracias por todo, pero nunca te arrepientes de eso, hermano. ¿Cómo Dios va a orar?
Alma te alaba, Jesús. Dios no va a orar así, hermano. Bendito sea Dios. Ok, entiendo que hay debilidades, que hay procesos que son de mediano y largo plazo, que la persona necesita tiempo para superar eso. Pero hay cosas que usted no tiene que ser creyente para saber que si usted la hace, usted va a fracasar. O sea, el sentido común te dice que tú no puedes hacer eso. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Verdad? Entonces, como te dice el sentido común que si tú lo haces, te va a ir mal, pues tú no lo haces. Mi alma te alaba, Jesús. Mucho más si tú estás en el Señor, conociste la palabra y tienes el Espíritu Santo. Eso es así. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a ver qué nos dice Salmo 39, versículo 12. Dice, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Escucha lo que dice el ramita, no calles ante mis lágrimas. Vamos a darlo hasta ahí. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que el salmista lloraba en la presencia de Dios. Pero ¿por qué te pasa meses si tú no puedes botar una lágrima delante de Dios, hermano? Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está tan endurecida, hermano? Tan dura de corazón, hermano. Que usted no ve un quebrantamiento de la gente en los altares, en la iglesia, en los cultos. Usted no ve a la gente llorando casi. Mi alma te alaba, Jesús. No se ve un culto con gemido, con súplica, ¿verdad? Con angustia. Esa persona clamando a Dios para que Dios tenga misericordia. No, todo está bien, varón. Todo está bien. Pues no, todo no está bien, hermano. Usted me disculpa. No diga que soy pesimista, que no tengo fe, pero en la iglesia hay muchos problemas. Sí, hermanos, hay muchos problemas. Y esos problemas son de carácter espiritual. Mi alma te alaba, Jesús. Porque todavía hay mucha gente que no ha llegado descubrir el misterio que se oculta detrás de la oración de un hombre y una mujer que se entregó en cuerpo y alma a Dios. Para que ustedes vean que es necesario que en los procesos de oración que nosotros vayamos ante Dios, nosotros vayamos con las manos limpias, hermano, con nuestros labios limpios. Mi alma te alaba, Jesús. No porque nosotros hayamos hecho algún esfuerzo para lograr eso, no, es porque la redención de la cual hemos sido partícipes a través de la fe en Jesucristo hizo la obra en nosotros. Entonces esto ha provocado que nosotros a través de la fe nos hayamos alejado del pecado, nos hayamos apartado para Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo. Salmo 17:1, ¿verdad? Mire lo que dice. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento, dice el salmista, está atento a mi clamor, que quiere decir oración. Escucha mi oración hecha, ¿de qué? De labios sin engaño. Muchas veces nosotros no somos más bendecidos porque las oraciones que hacemos delante de la presencia de Dios tienen obstáculos, tienen estorbo. Y mientras ese estorbo, mientras ese obstáculo no se ha quitado, la oración no llega a la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios al pueblo a través de Isaías? Le dijo, cuando multipliquen sus oraciones, yo no le escucharé. Mi alma te alaba, Jesús. En otra palabra, yo me voy a hacer el sordo, yo me voy a hacer el ciego, fue lo que dijo Dios. ¿Y por cuál causa? Oh, porque el pueblo estaba en pecado. Ellos querían que Dios lo bendiciera, ellos querían que Dios escuchara la oración, pero estaban en pecado. Vamos a ver qué nos dice Isaías, para que ustedes vean. Siento presencia, míralo ahí. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Siento presencia. No, pero tú quieres que Dios escuche tu oración. Tú quieres que Dios te bendiga, pero estás en pecado. Mi alma te alaba, Jesús. Esto es así, hermano. Hay que hablarle claro a la gente. Bendito sea Dios. Por eso es que he dicho en ocasiones aquí que la salvación en algunos de los casos es condicional. Eso no es que usted va a ser bendecido, que usted va a ser salvo. No. Aquí hay condiciones, aquí hay normas que hay que llevar a cabo, que hay que cumplir. Bendito sea Dios. Por eso que la iglesia, en la fe, no se puede vivir como chivo sin ley. Ni se puede romper las normas. No, aquí hay orden. Si usted quiere vivir en el evangelio, si usted quiere ser salvo, usted tiene que someterse. Y punto.
Mi alma te alaba, Jesús. No, pero no, te han enseñado un evangelio. Que yo no sé de dónde fue que se lo inventaron. Mi alma te alaba, Jesús. Un evangelio sin transformación, un evangelio sin sangre, sin sacrificio, sin entrega. Te han enseñado un evangelio del flow, del aguaje, de la bulla. Un evangelio de los cánticos sentimentales. De los cánticos llenos de melodía, pero no hay transformación, no hay quebrantamiento del espíritu, no hay quebrantamiento a través de la palabra, porque no hay obediencia, hermano. Siento presencia, aleluya. Sí, sabemos que todo eso es parte de la bendición de Dios y del ministerio. Los cánticos, las predicaciones, los eventos que se hacen. Hermano, pero el evangelio es más que eso. Mi alma te alaba, Jesús. El evangelio es más que un cántico lleno de melodía. De esa gente que cantan y te dejan frisado, como dicen. Mi alma te alaba, Jesús. El evangelio es práctico. El evangelio se predica con el ejemplo. Siento presencia. Y para usted dar ejemplo del evangelio, tiene que desconectarse, tiene que apartarse de manera completa del mundo. Siento presencia. Vamos allá. Vamos allá. A Santiago. Santiago 4:8. ¿Por qué que no hemos acabado el versículo? Espérese, no se vaya. Mire, Santiago. Vuelvo a Santiago 4. Si usted se lee desde el versículo 1, usted va a ver donde el salmista dice, ¿de dónde? Usted va a ver donde el apóstol dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando el apóstol menciona las pasiones, está hablando del pecado que está dentro de los cuerpos de los creyentes. ¿Escuchó? Y que este pecado, estas pasiones, están vivas. Están ejerciendo sus funciones de manera normal. Entonces, si esto es así, entonces esto va a provocar que ese creyente peque contra Dios. ¿Por qué? Porque dice que las pasiones que están dentro de esos miembros son la causa por la cual esos creyentes tienen guerra los unos con los otros. Que obviamente cuando habla de pasiones está hablando del deseo carnal que está dentro de ese cuerpo y que obviamente no tiene ningún efecto si los miembros del cuerpo no se ponen en función. Si los miembros de ese cuerpo no ejecutan. Por ejemplo, cuando una persona coge ira con otro, ¿qué utiliza para ofender? La boca. Pero ¿cómo escucha lo que está diciendo si no utiliza el oído para escuchar lo que está mencionando? Por eso es que el oído también entra en función. Y ahí le agregamos los movimientos escénicos, ¿verdad? El mensaje no verbal que lo refleja a través del rostro, de la cara y el movimiento de las manos. Por ejemplo, ustedes ven que cuando una persona está hablando de manera pasible, utiliza una forma diferente para comunicarse a través de la comunicación no verbal, pero cuando está airada, utiliza otra forma para expresar lo que está diciendo con sus labios. Usted ve, aquí, cuando habla de manera pacífica, obra del espíritu. Cuando habla de manera airada, obra de la carne. Y obviamente eso no funciona si el fenómeno que destaca el apóstol Santiago aquí en el versículo 1 no está dentro del creyente. Que esa era la causa por la cual los creyentes de ese entonces tenían problemas. ¿Ve? Porque la guerra venía de adentro. Pero de adentro del corazón de los creyentes. Pero ¿qué pasa? Cuando ora, cuando clama, cuando gime, cuando vive una vida de oración, esas guerras que se manifestaban en los creyentes de ese entonces no tienen ningún efecto en tu vida espiritual. Por lo tanto, en el lugar donde tú te congregas será de bendición y de prosperidad para ese lugar. ¿Por qué? Porque tú estás dando fruto del Espíritu. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, si usted se lee todos los versículos, cuando llega al versículo 5, el apóstol dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar entre vos, en nosotros, nos anhela celosamente? ¿De qué Espíritu está hablando ahí? Está hablando, obviamente, del Espíritu Santo que fue derramado en nuestro corazón. Dice que Él es celoso con nosotros. Él nos anhela celosamente. Eso quiere decir que Dios, a través del Espíritu Santo, Él como que se preocupa cuando ve que hay un comportamiento inadecuado en nuestra vida espiritual.
Por eso ustedes ven que el Espíritu de Dios se contrista. Por eso dice en Efesios capítulo, creo que el capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, la promesa con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahí dice contristéis, ¿verdad? Pero en una versión más antigua dice, y no contristéis al Espíritu Santo, la promesa. Habla de contristar, ¿verdad? Pero si ustedes se buscan una versión más antigua, que lo voy a buscar brevemente, ustedes van a ver que lo dice de una manera más específica. Y dice que cuando uno ofende al Espíritu Santo, dice que el Espíritu de Dios se pone triste. Entra como en un proceso de tristeza. Es como cuando una persona tiene un amigo fiel que ese amigo lo traiciona. Obviamente te va a poner triste. O cuando la esposa te sube el tono y te dice 3 o 4 ajos que tú no estabas esperando, entonces tú te angustias, tú te pones triste. Porque esa esposa le tiene confianza, tiene tantos años con ella, tú viste que te subió el tono, te perdió el respeto y por ahí se fue el asunto. Te pone triste. No te va a llenar de gozo eso. Aleluya. Y entonces, así es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cierto equilibrio para desplazarnos en nuestro diario vivir. En todo nuestro diario vivir, nosotros, repito, tenemos que tener un equilibrio, una sobriedad, disciplina, para nosotros no ofender o hacer que por nuestras actitudes el Espíritu Santo se ponga triste. Mi alma te alaba, Jesús. Lo voy a buscar. Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo. Déjame ver. Mire aquí la otra versión antigua que tengo para ese versículo. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Esa es otra versión más antigua, lo dice más exacto, más de manera más literal, más explicativo. Entonces, cuando el Espíritu está contristado, cuando el Espíritu está triste dentro de ti, entonces significa que la oración que tú haces va a ser menos efectiva, va a tener menos fluidez, sin que tu conciencia te acuse. Tú ejerces un ministerio con fluidez, ¿verdad? En el desplazamiento de las predicaciones. Incluso, esto podría ser un factor donde no haya ningún impedimento para que usted o yo prediquemos cualquier tema que tengamos que predicar. Porque hay temas que chocan con nuestra vida. Si nosotros no vivimos eso, entonces cuando vamos a predicar ese tema, ahí nos encontramos con la realidad. Vamos a predicar el tema, pero no lo vivimos. Ahí hay un problema grave, hermano. Y eso hay que solucionarlo de inmediato.